Hola, bienvenidos un día más al canal Buscando la Consistencia. Vamos a analizar los tres activos, ¿no? Están en zonas importantes. Ha habido esta semana movimientos direccionales y vamos a analizarlo porque en los mercados financieros están moviéndose. Vamos a ver lo que pasa al final de año, un posible rally navideño. Vamos a ver qué nos ofrecen los gráficos. Y bueno, aquí tenemos el futuro del petróleo, ¿no? Ya borré todo ese marco lateral, ¿no? que teníamos y para dejarlo más claro, y miramos ahora, que nos fijamos ahora que tenemos el precio en un nivel de soporte importante, muy importante, ¿no? Es este impulso alcista, ¿no? Todo este movimiento ha sido un movimiento interior de este movimiento alcista, y vemos como el precio consigue cerrar el segmento, ¿no? Este segmento, ¿no? En forma de como de triángulo, ¿no? Y el precio está en ese soporte, ¿no? Vemos la continuación, ¿no? De de ese movimiento bajista, ¿no? Después de un primer impulso muy acelerado que se llevó muchos días de cotización, el precio hizo un retroceso a un nivel clave, ¿no? Un nivel clave, manipuló ese nivel, lo superó falsamente y nueva entrada de venta, ¿no? El precio, vamos a ver si esto es un movimiento tal que así, ¿no? Una estructura lateral, un incentivo alcista para luego caer, ¿no? Y buscar cotas más bajas. Vamos a ver, ¿no? Qué es lo que va haciendo el petróleo, pero la tendencia bajista es clara, ¿no? Clarísima, ¿no? De gráfico horario con un anclaje semanal, con un seco semanal. Vemos es curioso, ¿no? Esta semana vemos ese incentivo, ese precio de apertura, ese movimiento lateral, vemos ese impulso alcista, ¿no? Acelerado y esa caída posterior, ¿no? Pues ahí como entran ventas, ese incentivo alcista para atrapar al público y después ir en contra de sus posiciones, creando sangre en el mercado, ¿no? Y vemos esa llegada al objetivo, ¿no? A ese nivel de soporte marcado y vemos esa consolidación, vemos que en más detalle vemos este nivel marcado, ¿no? Este rango de trading. Este nivel me parece muy importante para un posible cambio de tendencia futuro, pero bueno, eso de momento eso es mucho cantar, eso es mucha piel de oso para cazar todavía. Y vemos ese punto clave y mira lo que pasa aquí, ¿no? En una sesión americana bastante movida, vemos es del día 9, ¿no? Y vemos ese incentivo alcista nuevamente y ese retroceso, ¿no? Esa entrada de venta clarísima con un testeo después con vela de rechazo, un rechazo. Y vemos como el precio vuelve a testear el soporte y vuelve a entrar demanda. La diferencia entre un movimiento bajista y un movimiento alcista es claro, ¿no? La tendencia, de momento los vendedores están ganando la partida, ¿no? Y bueno, vemos el precio consolidando en ese nivel de soporte, veremos qué pasa, este nivel sigue vivo, este nivel sigue muy vivo, o sea, ha sido una primera manipulación. Vamos a ver si esto es un test para después ir hacia abajo, ¿no? O vamos a ver si absorbe la zona para ir al siguiente nivel, pero bueno, vemos aquí esta rotura falsa, esto puede ser un testeo, no hay volumen, cierto es que no estamos en sesión americana y veremos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa esta tarde? Veremos a ver el petróleo en tendencia bajista clara, ¿no? En el mini SP, ¿no? En el SP 500 vemos esa estructura. Bueno, vamos a poner un contexto mayor. Vemos ese movimiento también lateral, como en el petróleo, una cosa parecida, ese incentivo alcista y ese retroceso, ¿no? Vamos a ver si esto es un retroceso para ir hacia arriba, como ya marcaba, ir hacia arriba o ir hacia abajo, ¿no? Veremos si todo esto, toda esta figura es una maniobra para recargar ventas para ir hacia abajo, ¿no? En más detalle, esa corrección la tengo aquí estructurada en un canal y vemos como el canal zigzagueó, ¿no? Entre máximo y mínimo, y aquí hizo una rotura de un nivel de soporte, una confluencia, además, un nivel de soporte de una zona de negociación muy importante y vemos aquí cómo entra la demanda, ¿no? La demanda se activa y en más detalle, vemos aquí cómo la demanda cae, ¿no? La demanda no, no continúa, ¿no? No continúa ese movimiento alcista. De hecho, si comparamos el rango de estas tres velas últimas, de estas tres últimas jornadas, con el rango de las anteriores, no avanza, o sea, el precio no avanza casi nada, se queda anclado, ¿no? En un nivel muy importante, ¿no? Es el máximo del canal, ¿no?
Y más detalles aún, vemos esa entrada ayer de una vela envolvente bajista, ¿no? Con incremento de volumen, un volumen superior a los 5 volúmenes anteriores, ¿no? Y una vela envolvente. Veremos a ver si esto es una recordemos, después de todo este rally, ese pequeño rally alcista, aquí tienen que soltar posiciones, ¿no? Aquí tienen que soltar, ¿no? Más una zona de resistencia importante, ¿no? Veremos si el nivel de resistencia aguanta para ir hacia arriba, perdón, para ir hacia abajo, o si es un nivel para ir hacia arriba. Pero me parece curioso, ¿no? Esa caída en el volumen comprador y esa vela envolvente bajista. Veremos a ver si da continuidad en el movimiento bajista. Aquí en más detalle en gráfico horario vemos ese nivel de canal, ¿no? Y vemos ese movimiento, ese rally, ese pequeño rally, y vemos como la semana pasada totalmente alcista, y en esta semana, para ir más detalle, vemos cómo zigzaguea el precio, ¿no? En el precio de apertura de la semana. Vemos cómo recupera ayer con ese movimiento alcista, con incremento de volumen, cómo recupera el canal, ¿no? Y vemos cómo está haciendo un testeo. Esto es un testeo, ¿no? Esto es un testeo de una llegada al canal, ¿no? Una rotura y esto es un testeo. Vamos a ver si en esta posición de momento están dando ventas, pero si en esta zona el precio quiere ir hacia abajo o quiere ir hacia arriba, ¿no? Veremos, ¿no? O si sigue consolidando, sigue zigzagueando, ¿no? Veremos, ¿no? En el futuro del cobre, ¿no? Vemos a ver, esa estructura interior, estos dos movimientos, ya ha marcado este primer impulso alcista, este segundo impulso alcista, y vemos todo este movimiento interior de este impulso alcista, y en más detalle, vemos cómo marcábamos esa zona, ¿no? Esta zona importante, muy importante, un rango de trading, y vemos cómo rompe falsamente para meterse de nuevo en la zona, ¿no? En el rango, ¿no? Es una manipulación en un uptrust, ¿no? Una primera llegada, una segunda llegada. Veremos a ver si esta zona no es para recargar ventas, para ir hacia abajo, para poder absorber la zona. Decíamos que en las zonas los soportes tan relevantes no se rompen de una vez, sino que suele haber rebote, suele haber guerra, digamos, ¿no? Aquí, ¿no? Y suelen absorber estos niveles si el precio quiere caer, no rompe estos niveles de soporte de una vez, sino que tarda un tiempo, ¿no? Y vemos, a priori puede ser una zona de absorción, un nivel de soporte para absorber la zona, ¿no? Ir hacia abajo, veremos, ¿no? Me parece importante, ¿no? Que el precio cada vez está comprimiéndose más, la zona del canal, ¿no? Y la zona de soporte se está comprimiendo cada vez más y ya no tiene mucho margen, ¿no? O va hacia arriba o va hacia abajo. Veremos, ¿no? Aquí con consejo semanal y gráfico horario vemos ese fallo, ¿no? Este fallo, ¿no? Este fallo en hacer un nuevo máximo. Vemos incluso este posible test a la zona y vemos como el precio, esta posible línea clavicular, ¿no? Este posible soporte, esta línea en una línea anterior, tampoco nos sirve mucho de mucho. Esta línea clavicular, toda esta línea clavicular es rota aquí y testeada aquí, ¿no? Y de nuevo entra de nuevo la oferta, veremos, ¿no? Si esto es una continuación bajista, que como para que sea mejor. También rompe este nivel de soporte, está ahí, ¿no? Absorbiendo este nivel de soporte. Aquí veremos, ¿no? Si es para ir definitivamente hacia abajo y romper estos niveles de soporte, ¿no? Y bueno, lo dejamos aquí, están los mercados interesantes, veremos cómo se acaba el año. Siempre a final de año suele haber un rally alcista, veremos, ¿no? Esperemos a ver qué pasa y bueno, lo dejamos aquí nos vemos en la siguiente. Chao.